nuestro ya habitual invitado, Mauro Andino, para conversar de muchas situaciones interesantes que obviamente ustedes están esperando para el diálogo que vamos a tener. Mauro, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿me escuchas? Fuerte y claro, amigo Nelson, ¿cómo estás? Un gusto poder compartir esta noche contigo y con todos nuestros seguidores, amigos y amigas. Claro, claro que sí, ya sabes, la gente ya estaba esperando, ya me decían, bacán, hoy es jueves, hoy está Mauro, porque yo te anuncio, pues igual yo te anuncio. Que los manes preguntan, pues, los manes preguntan. Entonces yo Gracias, cuando ya tú me dices que sí puedes, yo te anuncio, de una te anuncio para que la gente esté pilas. gracias, ñaño querido. Así que aquí estamos, listos y predispuestos. Así es, Mauro, a ver, ¿cuál es tu lectura particularmente de lo que ocurrió hace pocas horas con la destitución de Yesenia Guamaní? Ella pues ha dicho que el partido, que el correísmo, que se quieren tomar el poder. Y me sonó algo medio raro. Dijo, esto es un asunto político, dijo Guamaní. Y a mí se me ocurrió decir, pero ¿y dónde cree que está esta señora? ¿Está en la asamblea? Mauro. Efectivamente, Nelson, tú acabas de decirlo con mucha claridad. La decisión que toma la Asamblea Nacional cuando se trata de procesos de control político, ya sea en relación a agentes institucionales externos, es decir, cuando se materializa un juicio político en contra de un ministro de Estado, de un contralor, de una fiscal general, de un procurador, de un superintendente, pero también cuando esos procesos de control político se los materializan a la interna, como es este caso, por incumplimiento de funciones, es indudable que son decisiones políticas, Claro. porque la naturaleza del órgano colegiado llamado Asamblea Nacional es una naturaleza estrictamente política, democrática. Los asambleístas son elegidos mediante el voto popular en las urnas, en términos democráticos, funciona la regla de la mayoría y su origen, además, quien les da, vida, quien los saca a colación ante la opinión pública, justamente son organizaciones políticas, pues son Imagínese. partidos y movimientos políticos. Ellos los postulan, compiten electoralmente y luego eso se trasluce, se traslada en una representación, en un cargo de elección popular. Entonces, esto no está en discusión. Obviamente, aquí también quisiera hacer una aclaración o agregar algo más. Esto tampoco significa que, digamos, se puedan vulnerar los procedimientos o que no se deba respetar el debido proceso o que no se le permita a la parte denunciada que ejerza su derecho a la defensa, que tenga su patrocinador jurídico, que no pueda presentar sus pruebas de descargo. Eso tampoco, digamos, se justificaría en un proceso de esta naturaleza y en cualquier otro que haga relación a una solicitud de destitución o a una solicitud de juicio político. Entonces, esto siempre hay que respetar, el derecho a la defensa, las garantías del debido proceso, pero la naturaleza política, eso, digamos, no está en discusión. Tanto es así que la propia Corte Constitucional, y esto es importante, Nelson, que nuestros amigos y amigas que nos escuchan conozcan, en el caso Yunda ya señaló algunos parámetros respecto de los procesos de remoción, por ejemplo, de los alcaldes o de los procesos de juicio Ah, ya, político que chévere. emprende la Asamblea. Y la Corte Constitucional señaló varios elementos. Dentro de ellos, por ejemplo, que las garantías del debido proceso deben respetarse, pero no de forma tan rígida o disciplinada, de forma tan cerrada, tan estricta como sucede en los procesos de la justicia ordinaria. Porque un juicio Mm. ordinario no es lo mismo que un juicio político o que un proceso de destitución como es el que acabamos de vivir en el caso de la señorita Guamaní. Ah, ya, interesante eso, Mauro, porque eso va a delinear también un poco el camino de lo que puede ocurrir. De hecho, asumo yo que también fue válido para el proceso de Guamaní. ¿Fue justificado el tema, más allá de lo político? ¿Fue justificado? Es decir, ella tiene la denuncia, la pone Yajaira Urresta por el asunto de la moción. Ella mociona que el paso antes, o sea, como que pone una traba, ¿no? Y manda el tema de la ley tributaria para que vaya a consulta de la Corte Constitucional. Esto enfureció porque la idea era que llegue al Pleno y que los asambleístas le den de baja el asunto. ¿Era justificado el tema? Mira, hay que dejar en claro algunas cuestiones. ¿Un asambleísta puede mocionar algo? Claro que puede mocionar. Ajá. Esa es una de sus facultades constitucionales
y legales también. Es decir, para eso están, para plantear mociones en las comisiones especializadas permanentes, en las comisiones ocasionales cuando formen parte de las mismas, también cuando formen parte del CAL. Están para hacer mociones, para plantear algo y que los miembros de ese órgano, ya sea una comisión, el pleno de la asamblea o el propio CAL, decida si es que apoyan o no ese tipo de planteamientos, de esas mociones, y si es que son aprobadas o si es que son negadas. Indudablemente, también hay que dejar en claro que no se puede mocionar cualquier cosa. Es decir, tú, digamos, no podrías mocionar barbaridades o aberraciones jurídicas, porque indiscutiblemente estarías cometiendo excesos. Voy a poner un ejemplo que no se ajusta al caso concreto, ya voy a mencionar por qué a ella, digamos, le denunciaron por incumplimiento de funciones, pero para ejemplificar, digamos que tampoco se puede emocionar lo que a uno le salga de la barriga ese rato, para utilizar un lenguaje coloquial. Voy a poner un ejemplo extremo. A un asambleísta, por ejemplo, no se le podría pues ocurrir ni siquiera pensar, peor mocionar, por ejemplo, que la asamblea resuelva sobre algún caso o algún asunto judicial, o que la asamblea resuelva sobre algún tema donde no tienen competencia. Por ejemplo, que la asamblea resuelva construir un hospital o construir una escuela. Sí me explico, o interferir en la administración de justicia y decidir si es que alguien es inocente o culpable. O sea, nadie podría mocionar algo de esta naturaleza. Más allá de que también, hay que decirlo, en el pasado sí hemos tenido pues algunas mociones bastante descabelladas también. Por ejemplo, en determinados momentos se ha hecho un uso bastante, yo diría, irresponsable de las resoluciones. No sé si tú recuerdas que hubo una época que por todo se aprobaba el día de la carne, el día del banano, el día de la naranja, el día de, no sé, pues, o sea, por cualquier cosa, no estoy, digamos, desmereciendo tampoco, pero se decretaba, o se resolvía, más bien, para utilizar el término preciso, se resolvía, porque son resoluciones legislativas, que tal fecha era el día especial de tal o cual cuestión. Entonces, digamos, también han existido ciertos abusos en las mociones y en lo que se ha planteado. Pero repito, no se puede mocionar, digamos, tampoco cualquier situación, porque evidentemente podrías estar interfiriendo en otros campos, en otros ámbitos. Ahora, específicamente el caso por el cual a ella le denunciaron fue justamente por lo de la ley tributaria. Existían voces que señalaban que el artículo 140 de la Constitución sí permitiría a los propios asambleístas presentar un proyecto para derogar un proyecto de ley, a su vez económico urgente, que se publicó en el registro oficial cuando no existió un pronunciamiento expreso para archivarlo o para aprobarlo por parte de la Asamblea dentro del plazo de los 30 días que prevé la Constitución. Hay que recordar que este proyecto de ley tributaria se publicó íntegramente en el registro oficial, producto de esta cuestión que generó tanta polémica, la famosa moción de la asambleísta Mireya Pazmiño, que planteó la negativa y el archivo, y la famosa abstención de UNES que tanta polémica causó. Como no hubo un pronunciamiento expreso, se publicó íntegramente el proyecto de ley. El 140 de la Constitución, ahí digamos que genera dos interpretaciones. La una, de aquellos que sostienen que la Asamblea sí podía presentar un proyecto de ley cuando estos casos se suscitan así, es decir, cuando se publica íntegramente por el Ministerio de la Ley un económico urgente ante la falta de pronunciamiento, que la Asamblea sí podría presentar un proyecto para derogar el mismo. Y hay otros actores que interpretaban y decían, no se puede, porque el único que tiene iniciativa legislativa en materia económica, que también dice eso la Constitución, para crear, suprimir, modificar o derogar impuestos es el presidente de la República. Pero el 140 no es del todo claro en este sentido. Yo, por ejemplo, soy de los que piensa que la Asamblea sí podía presentar un proyecto derogatorio, pero al final del día también se iba a encontrar con un obstáculo. ¿Cuál era? Que el presidente puede hacer uso del veto, pues, y podría vetar totalmente ese proyecto de ley derogatoria y ahí moría el tema. El asunto es que como existían estas dos interpretaciones, la Asamblea quería presentar, algunos actores, una acción de interpretación ante la Corte Constitucional, porque la Corte es el máximo órgano de interpretación y control constitucional, es el órgano de cierre en esta materia. Y en el CAL, en vez de calificar el proyecto de ley derogatorio que habían presentado, creo que asambleístas de Pachacuti, ¿qué es lo que hizo Yesenia Guamaní? Mocionar que el CAL no califique el proyecto de ley y que más bien envíe a la
a la Corte Constitucional para que la Corte resuelva esto. Y claro, no utilizó los términos adecuados, no dijo presentemos una acción de interpretación, sino consultemos a la Corte Constitucional. Entonces, claro, ahí también, te soy sincero, hay una línea bastante delgada, claro, bastante de términos, fina. ¿no? En términos, tal vez fue, digamos, una acusación bastante rigurosa, bastante rígida en ese sentido por el uso de los términos, si utilizó o no bien los términos, si es que planteó no una moción que era exagerada en el sentido de que el CAL, lo único que le permite la ley de la función legislativa, también hay que decirlo, es calificar los proyectos de ley, calificar o no calificar. Claro. No le da la facultad al CAL para que haga consultas a la Corte Constitucional, tampoco, digamos, le da la facultad para que plantee acciones de interpretación, sino que esto tendría que ser mediante resolución del Pleno de la Asamblea. Y tanto es así que luego pasa eso al Pleno y el Pleno decide que no. El Pleno decide ordenarle al CAL que califique el proyecto de ley. Pero luego sale esta consulta también del procurador y se sacan este as de debajo de la manga porque el procurador le absuelve una consulta en ese entonces a Guadalupe Llori, que era la presidenta de la Asamblea, claro, porque ella ya preveyendo que en el Pleno de la Asamblea la mayoría iba a decir no envíen a la Corte, queremos que se califique ese proyecto de ley derogatorio en el CAL. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hizo el procurador? Absolviendo la consulta de Guadalupe Llori. El procurador le dice, no, el Pleno de la Asamblea no puede ordenarle al CAL que califique los proyectos de ley, porque eso es invasivo, eso es exagerado, y solo el CAL tiene esa facultad. El Pleno no puede ordenarle al CAL. Entonces, fíjate tú todo este entramado jurídico, esta serie de vericuetos, yo diría incluso de artimañas legales. Entonces, al final, la denuncia fue por eso, por esta moción que hizo ella dentro del CAL, y al final se sustanció el procedimiento de conformidad a la ley de la función legislativa, se aprobó un informe que sugería la destitución y luego en el Pleno hubo los votos. ¿Cuántos votos se necesitaban? 70 votos para la destitución. Y hubo más de 80, como tú bien mencionas. Entonces, claro, no deja de ser una decisión política, sí, tal cual como se toman cuando se destituye a un ministro de Estado. Sí, habría sido grave que no se le haya permitido a la ex vicepresidenta defenderse, por ejemplo. Claro. Eso sí habría sido gravísimo, que no se le haya permitido que presente sus pruebas de descargo, que no se le haya permitido la intervención de su abogado defensor, en fin, eso sí habría sido gravísimo. Pero lo otro, digamos, no deja de ser una decisión política, claro, que opera sobre la regla de la mayoría. Claro, es decir, así como ella tuvo su chance, se presentó, dio sus pruebas y bueno, tal como lo dijo ella antes de entrar, ya sabía que los votos habían y ya ella se daba por vencida, porque realmente, como tú dices, Mauro, rige el tema del voto. Yo comparaba como el asunto de la moción para sacarlo a Lasso. O sea, hubo un grupo de asambleístas que propuso sacarlo a Lasso, hubo un grupo de ciudadanos que dijo que se vaya a Lasso, pero al final la asamblea dijo no se va a Lasso. Y ya, pues así es el tema en la asamblea. Lo de Yunda incluso, Nelson, es el caso más emblemático y permíteme ahí que nuevamente lo saque a colación. Recordarás tú que Yunda ganó en primera y segunda instancia una acción de protección. Una jueza de primer nivel le otorgó la acción de protección. Luego se apeló esta decisión por parte de Guarderas y compañía y la sala de la Corte Provincial de Pichincha ratificó la acción de protección a favor de Yunda. ¿Qué hizo Santiago Guarderas? Presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Y ahí la Corte dejó sin efecto esta acción de protección que inicialmente se le había otorgado a Yunda. ¿Y qué señaló la Corte Constitucional? Fíjate tú cómo a veces también ciertas sentencias, en un momento determinado, cuando a alguien le conviene, dicen qué valiosa sentencia, pero claro, luego de un tiempo cuando ya no me conviene, entonces ahí me olvido de esa sentencia y eso, digamos, tampoco es correcto, no es, digamos, legítimo, no está bien. ¿Qué dijo la Corte Constitucional ahí? Una de las cuestiones que había argumentado Yunda es que supuestamente se había violado el debido proceso en su contra y que se había violado el derecho a ser juzgado, valga la redundancia, por un juez imparcial, la garantía de la imparcialidad, de un juez independiente, neutral, imparcial. ¿Por qué? Porque quien presidía la comisión de mesa, que a su vez sustanció el trámite, por hacer un símil, la comisión de mesa en un municipio vendría a ser la comisión pluripartidista en la Asamblea Nacional.
¿Y quién presidía la comisión de mesa? Santiago Guarderas. Y él, a su vez, condujo esta comisión y a su vez aprobó con otros concejales el informe que recomendaba a su vez al Consejo Metropolitano la destitución de Yunda, o para utilizar el término preciso que señala el COTAD, la remoción de Yunda. Es decir, muy parecido a lo que hace la Comisión Pluripartidista. Aprueba un informe en la comisión dentro de la Asamblea y recomienda al Pleno la destitución o el archivo de la denuncia. Lo mismo en el municipio. ¿Y qué dijo la Corte Constitucional? Que en el caso de los procesos de control político no se viola la garantía de la imparcialidad, porque las autoridades de elección popular tienen entre sus facultades fiscalizar, claro, ya sean los concejales o ya sean los asambleístas. Y la fiscalización incluso se la puede ejercer, y esto es muy importante tomarlo en consideración, incluso adelantando criterio. Fíjate tú, cuestión que no es igual evidentemente en la justicia ordinaria, pues o sea, si un juez adelanta criterio y dice ya voy a resolver de tal o cual manera, antes de que se hayan practicado las diligencias, antes de que se haya llevado a cabo una audiencia, claro, y se hayan practicado las pruebas de cargo y de descargo, evidentemente está cometiendo hasta un delito, está cometiendo prevaricato, está adelantando criterio. Pero en los procesos de control político no sucede esto. La Corte señala que la naturaleza de los representantes de elección popular implica, entre otras cosas, que deban hablar, que deban deliberar. Y como resultado de esa representación política deben informar a sus mandantes lo que están haciendo. Y parte de eso es expresar sus criterios, decir, voy a votar a favor de esto, voy a votar en contra, yo sí quiero destituir, yo no quiero destituir a esta persona. Es parte, digamos, del juego democrático y, digamos, del sistema político representativo. Y me imagino que en algún momento hasta alguien puede decir, ¿por qué vas a votar la de porque yo quiero. Porque quiero, exactamente, porque me da la gana, porque yo sí creo esto acá y punto, es mi voto. Porque responde, digamos, a sus mandantes, porque él considera que es parte, digamos, de su ejercicio de representación política. Y representar políticamente, ¿qué significa en la práctica? Y esto incluso desde un punto de vista constitucional, ojo, no meramente político, sino desde un punto de vista constitucional. Representar políticamente en un cargo de elección popular implica encarnar, enarbolar determinadas demandas de tus electores, pues, claro, y plasmarla luego en decisiones. Luego sí, pueden existir otros sectores que digan, no, estoy en contra de esa decisión, pero puede haber otros que digan, sí, estoy a favor de esa decisión, yo me siento representado con la acción, con la decisión que tomó esa autoridad de elección popular. ¿Sí me explico? Totalmente. Esa es la representación política, pues, que unos se sientan representados y otros probablemente cuestionen, hagan oposición a eso y digan, no, a mí no me representan ese tipo de decisiones de esa autoridad de elección popular, pero esa es, digamos, parte, sustancia elemental del juego democrático. Incluso la Corte, fíjate tú en el caso de Guarderas, que era incluso más polémico, porque él sí se beneficiaba, pues, directamente de la destitución de Yunda, porque él asumía la alcaldía. Claro. Fíjate tú, la Corte dijo, no se viola la garantía de la imparcialidad, por más que el señor haya estado en la comisión de mesa y por más incluso que luego en el Consejo Metropolitano Guarderas haya votado a favor de la destitución, aún a sabiendas de que con su voto para la destitución él se beneficiaba directamente, pues porque claro, él asumía, fíjate tú, imagínate, y en el caso de la Asamblea ni siquiera pasa eso, porque aún no sabemos quién irá a resultar designado o designada como segunda vicepresidenta. Entonces, aquí, digamos, incluso es mucho más flexible el tema. Si en lo de Guarderas la Corte no dijo que se ha violado el debido proceso y la garantía de la imparcialidad, repito, a pesar de que él se beneficiaba directamente de la destitución de Yunda, mucho menos en este otro caso. Entonces, creo que al final caemos en esto que hemos dicho, es una decisión en estricto sentido de la democracia representativa, es una regla de la mayoría, elemento fundamental, digamos, del sistema político. Así es. Quiero enviar un saludo a Elite Client Multiservicios, que nos envía saludos para Mauro y Nelson, dice por acá. Nos saludaban y toda la gente que está en vivo y en directo conectada. Recuerden que nos pueden seguir y pueden participar de la entrevista. Mauro, el tema de Yori fue ya sellado, ¿no? Con la resolución de la Corte, ya no tiene más chance la señora Yori.
O sea, podría presentar ella tal vez una acción extraordinaria de protección, pero no tiene efectos suspensivos. Eso, Ay, así ay. que tranquilo, no te pongas ansioso, no te estreses. No tiene efectos suspensivos, si es que acaso, y además tiene 20 días, me parece, para presentar la acción extraordinaria de protección. Si no la presenta, pues igual ya quede eso sellado, pero si incluso la llegara a presentar, eso no tiene efectos suspensivos, si es que le llegaran a admitir a trámite, que primero habría que ver eso, pero no creo, la verdad. Yo creo Yo, que ya se dio por vencida. yo creo que sí, y esperemos que esto de acá obviamente ya, no sé, pues no sé si de pronto ahora venga una oleada, porque parecería ser, no sé cuál es tu criterio, Mauro, de que el gobierno, el ejecutivo, no está muy contento con Saquicela. Claro, esto es innegable. Recuerda tú lo que pasó en las mesas de diálogo, Ujú. de discusión política con la CONAIE para firmar el acuerdo. El gobierno terminó por deslegitimar al propio Virgilio Saquicela. Ujú. Eh, Terminaron por sacarle, digamos, de la mesa de deliberación, de discusión, porque argumentó el gobierno que ya no era un mediador válido porque había votado a favor de la destitución, lo cual también es absurdo. ¿Por qué? Porque pongámonos en el otro escenario. ¿Qué habría pasado en cambio si es que Saquicela habría votado en contra de la moción de destitución? Entonces la CONAIE también habría argumentado y habría dicho, estamos en contra de que el señor esté aquí actuando Igualito. como mediador porque entonces es alfil del gobierno de Lazo. O Ujú. sea, eso es, digamos, actuar con mucha inmadurez política. Es una posición, yo diría, infantil, porque los asambleístas son representantes de elección popular y tienen que tomar decisiones. Y esas decisiones a unos les gustará y a otros no les gustará, pero eso no significa que eso les invalide como actores o como interlocutores. Pues, o sea, luego cada uno puede criticar y podemos cuestionar, dar nuestros argumentos, pero al final los asambleístas tienen que tomar decisiones. O sea, ¿qué quería entonces el gobierno? Que más bien no actúe Saquicela en esa sesión y le envíe a su alterno para no comprometerse con ninguna de las dos partes Claro. y que le principalice a su alterna para que ella sea la que vote a favor de la destitución o en contra de la destitución. No, pues No. sería absurdo, ¿verdad? En cambio, ahí le habrían cuestionado de que se lavó las manos y de que no quiso comprometerse probablemente. Entonces, fíjate tú, digamos, las dicotomías o las contradicciones que uno puede encontrar ahí. Oye, Mauro, yo sé que esto de acá, bueno, yo creo que sí entra, no sé qué pienses tú, pero no sé si vistes una imagen o un video que se viralizó del presidente de la República tratando de llamar al gerente del banco de Ban Ecuador. Claro, ¿cómo no lo voy a ver, pues, hermano? Entonces, Yo pensé que ya le estaba dando la contra a usted ahí, el presidente Lazo, y que estaba haciendo algún monólogo o no, algo. entonces yo sé que esto se va un poco bueno, de la conversación, pero quiero tu criterio acerca de esto porque, a ver, muy aparte de que nos dé risa, porque yo me mataba de risa. Es inevitable, la Sí, verdad. O sea, y en buen plan. O claro. sea, Pero hay yo un creo mensaje que oculto ahí, Mauro. Hay un mensaje oculto. Que un presidente no puede tener ni siquiera el teléfono de sus subalternos y que no le contesten una llamada. ay, ¿qué te puedo decir? En realidad sí provoca mucha risa, la verdad. Y en buen plan. O sea, yo creo que así con el corazón con el corazón en la mano, yo creo que ni siquiera los más cercanos colaboradores del presidente Lazo podrían dejar de al menos exteriorizar una sonrisa con No, ese tienen que video. haberse matado Porque de risa esos man. sí, porque o sea, es muy anecdótico, la verdad, es innegable, o sea, todo se configura de tal manera que, en serio, parece broma, parece chiste, pero es anécdota, como se dice popularmente, o sea, parecía que estaban actuando, de verdad, era real, o sea, le llama al gerente, le sale apagado, le dice al periodista, que además es un periodista aliado a ellos, o sea, ni siquiera es que le sucede esto, digamos, en un escenario mediático adverso, Claro. con un periodista que sea, digamos, mucho más incisivo, más cuestionador, no, pues o sea, es como un periodista absolutamente aliado al presidente Lazo. Y el presidente le dice, oiga, tiene aquí usted inhibidores, en fin, o sea,
Es una escena bastante surrealista, la verdad. Y luego, claro, que no le conteste. Luego, por último, salía que el número estaba Que no equivocado era el número. cuando le da el número al periodista y el periodista llama en cambio y le sale que no es del número. O sea, yo creo que ahí es el reflejo de muchas cosas del gobierno nacional. Primero, un gobierno que no tiene horizonte, que no tiene estrategia, un gobierno que no tiene conducción y que lamentablemente no hay un conductor. Si digo que no hay conducción es porque evidentemente no hay un conductor. Y ese conductor debería ser el presidente de la Claro, República. el Pero es protagonista. indiscutible que no conduce, no lidera. Creo que ese tipo de imágenes lo desacreditan mucho más, porque la opinión pública, mira, ya debajo de las risas que nos provoca, que es inevitable, yo creo que también se va generando otra cuestión. Muchos sectores le empiezan a perder ya totalmente el respeto. Y lo digo en Claro, buen claro, plan, y claro. lo digo en buen plan, pero si tú ves eso a un presidente en televisión a nivel local en la provincia de Loja, pero ahora con las redes sociales esto se viraliza, pero Ujú. como pólvora, la opinión pública empieza a perder la poca credibilidad que tenía, empieza ya a fulminarse. Pero además, ya no solo es que no le creen, sino que ya empiezan a faltarle al respeto también, pues porque Ujú. ven un presidente sin liderazgo, sin horizonte, un presidente que ni siquiera es capaz de hablar con sus subalternos o que ni siquiera tiene el número de teléfono de ellos. Entonces es grave la situación. O sea, yo creo que la imagen, lo que posicionó eso fue bastante pernicioso para el gobierno y para el propio Guillermo Lasso. Totalmente de acuerdo. Antes de terminar, yo sí quisiera que me des un poco tu impresión, Mauro, de lo que ya se está viviendo, que es la precampaña. Se está empezando a calentar los motores. Acá en la costa, yo te puedo mencionar un poco, conversé con Aquiles Álvarez, candidato de la Revolución Ciudadana. Bueno, Marcela, que pude entrevistar y estoy tratando de ver cómo converso con algunos. Pero tú estás en Quito y cuéntanos cómo se está viviendo eso allá, antes de que me respondas. León A. Guzmán, saludos desde Nueva York. Gracias, Mauro Nelson, por informarnos con veracidad a los migrantes, a los inmigrantes. Aquí hay un gran apoyo, dice a Correa y a Glass, hasta la victoria siempre. Este man siempre me manda un mensaje así al final, para que yo diga, gran apoyo de Correa y a Glass, hasta la victoria siempre. Todos los días. Saludo para León A. Guzmán. Mauro, ¿cómo está el tema electoral por allá? Veía yo que Luisa Maldonado se va por un lado, Pavel se va por otro lado, hay una división de izquierdas, hay una división de derechas. ¿Qué pasa? Un escenario lleno de incertidumbre acá en la capital. ¿Por qué? Porque no se avisora alguien que pueda uno decir es favorito o es favorita para ganar la alcaldía de Quito. Yo creo que es un partido que está abierto. Cuando tú juegas, digamos, una eliminación, una clasificatoria de partidos de ida y vuelta y de pronto tú de local ganaste apenas 1-0, entonces tú dices, sí, gané, pero tampoco es que saqué un resultado demasiado abultado, entonces ahora la revancha que me toca de visitante, cualquier cosa puede pasar. Yo creo que de alguna manera ese es el símil, la metáfora más adecuada para lo que puede suceder acá en Quito a nivel político de cara a la alcaldía. Yo creo que no solo los sectores de izquierda o los sectores progresistas están parcialmente fragmentados, ¿sí? Sino también la derecha. Porque, a ver, si empezamos, digamos, por la izquierda, por los sectores progresistas, es innegable que existe una fragmentación, la Revolución Ciudadana con Pavel Muñoz a la cabeza y Luisa Maldonado que ya se desafilió y que al parecer va a correr por otra Sí, organización política, va a avanza ahí. terciar por otra organización política. Eso es lo que se especula, ¿verdad? Ajá. Es probable también que, digamos, en los sectores populares se fragmente aún más la votación si es que se materializa la candidatura del exalcalde Jorge Yunda, ¿sí? ¿Sí? Que uno, digamos, no puede catalogarlo como un candidato de izquierda, pero sí un candidato que está anclado en los sectores populares, en los estratos, en las clases sociales de clase media, media baja, en términos socioeconómicos. Sí, ideológicamente yo no le daría una categoría política a Jorge Yunda en términos de decirles de izquierda o de derecha, yo diría más bien que es un tipo ecléctico en ese sentido, pero
cuyo capital o nicho político sobre todo se afinque en estos sectores, en estos estratos. Los mismos que probablemente va a disputar Pavel, Luisa Maldonado. Entonces ahí uno podría evidenciar que existiría una probable fragmentación, ¿verdad? Pero la derecha me parece que tampoco es que está cohesionada, ¿sí? Si tú revisas las probables candidaturas, tú tienes bajo ahí 4 o más candidatos. Uno, Pedro Freile, Sí, otro, Andrés Páez, otro, Patricio Alarcón, que era presidente de la Cámara de Comercio. Solo ahí tienes ya 3 opciones, sin perjuicio de otros candidatos o candidatas que también podrían surgir. Herbas, supuestamente. Alguien que sea por la izquierda democrática, no sé si sea Javier Herbas, yo tengo mis serias dudas, yo creo que él finalmente va a intentar guardarse y esperar a las presidenciales del 2025, esa es mi hipótesis, capaz me equivoco y al final lo tenemos a él ahí de candidato. Además, Freire ha dicho que está en conversaciones con la izquierda democrática y que probablemente forme parte de este gran frente que él está intentando construir del centro hacia la derecha, ¿sí? Pero al parecer con los socialcristianos no va a haber acuerdo. El propio Freire lo dijo el otro día en La Posta, que con los socialcristianos está en stand-by y todo hace prever que Patricio Alarcón va a ser el candidato de los socialcristianos. Andrés Páez, en cambio, por Sociedad Patriótica, eso es lo que se especula, ¿sí? Y también otro actor del centro hacia la derecha, el propio Andrés Castillo, que fue, digamos, uno de los impulsores de la remoción de Jorge Yunda también. Entonces habrá que ver por qué organización política se candidatiza a él. En el centro, tal vez tú tienes ahí a Jessica Jaramillo, que fue una de las impulsoras igual de la remoción de Jorge Yunda. Yo a ella la catalogaría, la pondría en el centro del espectro político. Entonces, ahí aproximadamente tú ya tienes unos 8, 9, y me olvidaba, tienes toda la razón. Y Luz Helena Coloma, muy probablemente por Creo. Entonces, fíjate tú, del centro hacia la derecha, tú tienes aproximadamente 5 postulantes. Entonces la derecha tampoco es que está cohesionada. Yo a Freire, de los actores de derecha, le veía como el actor más relevante, más fuerte, porque además él ya hizo una plataforma política cuando se lanzó a la presidencia. Entonces sus niveles de recordación, de profundidad de imagen, digamos como que están mucho más latentes en la opinión pública. Pero me dejaron algunas dudas sus declaraciones en la entrevista que tuvo estos días, repito, en La Posta, porque no fue del todo consistente en este tema del frente que está armando. O sea, yo pensé que él iba a decir, sí, ya tenemos este frente con tales y tales organizaciones políticas y por aquí vamos, pero en la práctica, si tú escuchas entre líneas, fueron más expectativas que cuestiones concretas, reales. Entonces, eso a mí me hace pensar que al final del día se van a imponer por encima de cualquier alianza, tanto en la derecha y también como en la izquierda, se van a imponer, creo yo, los egos, los deseos, las vanidades personales. Y eso hará que tengamos una papeleta bajito, de 9 a 10 candidatos acá en Quito, bajito. Entonces se va a dispersar, se va a fragmentar y eso hace que lleguemos a ese escenario que te decía en un inicio, que la cancha, el partido esté abierto, esté lleno de incertidumbre y mucho dependerá cómo se haga la campaña, qué estrategia apliquen cada uno de los candidatos y algo que no es menor y que yo creo que va a influir mucho, como influyó en las elecciones presidenciales del año pasado, el rol de los medios hegemónicos y el rol de los medios alternativos a nivel digital. Creo que eso va a inclinar para bien o para mal la cancha en beneficio o en perjuicio de cada uno de los actores políticos. No, de hecho se ha visto y se puede observar que hay como que claras intenciones de atacar cierto sector para ver si se lo daña un poquito y se logra bajar la intensidad de lo que pueda ser una victoria de algún grupo que no le guste a determinado medio. Ya se ha visto, ya se ha empezado a observar. Uno siente cuando, cuando se ensañan. Cuando te ven mal. Perdón, es que no se te escuchó eso. Uno siente cuando te ven mal, te decía. ¿Uno qué? Uno siente cuando te ven mal, claro, cuando te miran mal, cuando uno llega y te están chequeando claro, con mala cara. Entonces, eso puede ser. Bueno, en todo caso, creo que vienen unas épocas muy bonitas, bastante conflictivas, pero interesantes.
que lo que es las campañas políticas. Mauro Andino, tus palabras para despedirnos. Yo creo que vamos a tener largo para conversar con todo lo que se viene, amigo Nelson. Así que el panorama, el escenario se está calentando bastante y como tú también lo dices, pues creo que es chévere también eso porque finalmente en democracia creo que la gente es quien tiene que pronunciarse libremente, elegir a sus autoridades, a sus representantes. Ojalá, eso sí, tengamos árbitros electorales y Claro. medios hegemónicos que intenten ser un poquito más neutrales, un poquito. Yo no creo en eso del purismo ideológico, de la neutralidad absoluta, porque no existe, Así es. nadie lo es, siempre lo hemos dicho, pero al menos que sean un poquito más imparciales. Eso siempre ayuda al juego democrático porque al final del día, pues los grandes medios de comunicación sí influyen para moldear la opinión pública, para construir enemigos, para demonizar actores o para posicionar a otros. Entonces, ojalá existan, digamos, espacios plurales que garanticen que la gente pueda decidir libremente y que el árbitro electoral actúe de conformidad a la Constitución, a la ley, que actúe conforme a derecho, que no suceda lo que pasó el año pasado en las elecciones generales y en las elecciones seccionales del 2019. Abrazo enorme para todos y como siempre pedirles que me sigan en mis redes sociales, en @MauroAndinoE, en mi cuenta de Twitter, en Mauro Cabezón Andino, mi cuenta de Instagram, y también en mi cuenta de TikTok y en mi página de Facebook como Mauro Andino Espinosa. Así que, bueno, pues ahí seguiremos conversando y un abrazo enorme para todos y para todas. Hasta la próxima semana, amigo Nelson, queridas amigas y amigos que hoy nos acompañaron. Chao, chao, Mauro. Nos vemos la próxima semana. Muy bien, ahí estuvo, mis queridos amigos, Mauro Andino conversando con nosotros sobre algunas cosas que son siempre importantes